tema que tengo para hoy se llama la gloria postrera. La gloria postrera. Y quisiera que me acompañaran a su Biblia a Segunda de Reyes 25, del 8 al 10. Segunda de Reyes 25, del 8 al 10. Si me la pueden poner en Reina Valera, lo agradezco. Dice: en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Esto que acabamos de leer es uno de los acontecimientos más dolorosos de la historia del pueblo judío. Fue cuando los babilonios llegaron a Jerusalén y luego de haberla sitiado, de haber estado alrededor, entraron y dice que quemaron todo, derribaron los muros, pero lo más doloroso fue que destruyeron el templo de Dios, destruyeron la casa de Jehová. Todo quedó en ruinas, todo quedó destruido, no solamente físicamente, sino que el pueblo quedó en ruinas espiritualmente. No había esperanza. ¿Qué iba a pasar ahí? Y algo que me ha hablado el Señor es de que la iglesia desde antes de la pandemia venía mal. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de la iglesia del Señor, la iglesia universal. La iglesia venía mal. La iglesia del siglo XXI no estaba bien. Y la pandemia lo que vino a hacer fue terminar de derribar muchas cosas en la iglesia. Muchas iglesias quedaron en ruina financiera, muchas iglesias quedaron en ruina espiritual, muchos se apagaron, muchos tristemente se fueron del pueblo de Dios. Fue un momento difícil, parecía que no había esperanza, así como para el pueblo judío en ese momento que estaba en ruinas y sentía que no había futuro, que no había esperanza. Así en algún momento nos sentimos como iglesia. ¿Qué va a pasar? ¿Qué Dios va a hacer en medio de esta situación tan difícil? Cuando el pueblo estaba así, en esa ruina, el pueblo judío, Dios levantó un profeta, el profeta Jeremías, y le dijo: Jeremías, háblale a mi pueblo. Su pueblo que estaba en ruina, sin esperanza. Yo tengo algo que decirles. Y lo que les dijo está en Jeremías 29, del 10 al 12. Jeremías 29, del 10 al 12. Y estas palabras han retumbado en mi corazón. Porque dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, dice: yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Y dice el siguiente: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es decir, en medio de la ruina está está el templo destruido, están los muros destruidos, está el pueblo sin esperanza, y Dios les dice: yo los visitaré, yo los despertaré, yo los haré volver. Y esas son las palabras que Dios tiene para su pueblo en estos tiempos. Dios nos visitará, Dios nos despertará y Dios hará volver a los que se fueron. Porque ese es el avivamiento, Dios visitando a su pueblo, Dios despertando al pueblo dormido, Dios haciendo volver a todos los que estaban lejos para que vuelvan a su pueblo.
Dios nos visitará. Aunque estábamos mal, aunque estábamos en ruinas, aunque no estábamos bien, pero Dios sigue teniendo pensamientos de bien para su pueblo. Dios sigue dándonos un futuro y una esperanza. Aunque estábamos mal, Dios nos visitará. Dios nos visitará. Ahora, cuando eso se cumplió, cuando ese tiempo se cumplió, esos 70 años que hablaba Jeremías, comenzó lo que se conoce como el proyecto de reconstrucción. Porque Dios hizo que todo el pueblo que había sido llevado cautivo volviera, y empezó un proyecto que tenía 3 partes. La primera era el templo, la palabra y los muros. En algún momento voy a hablar de eso. Pero la primera fase de la reconstrucción era el templo. Dios llamó a que reconstruyeran el templo que estaba en ruinas. Y al que llamó para hacerlo fue a un hombre llamado Zorobabel, a quien Dios le encargó el proyecto de la reconstrucción del templo. Y esto es otra cosa importante. Así como Dios hizo volver a su pueblo para reconstruirlo, Dios está reconstruyendo la iglesia para el futuro. Dios está reconstruyendo la iglesia para el futuro, porque como estábamos, no lo íbamos a lograr. Dios nos está reconstruyendo, está levantando la iglesia, esa iglesia que realmente va a ser luz, esa iglesia que realmente va a ser sal en la tierra, esa iglesia que va a cumplir la misión, esa iglesia que con poder va a ser testigo hasta lo último de la tierra. Dios está reconstruyendo la iglesia, aquellas iglesias que parecían que estaban en ruinas, destruidas, Dios las reconstruirá. Porque Dios no abandona a su pueblo. Y entonces empezó el proyecto de la reconstrucción. ¿Y qué fue lo primero que Dios mandó a reconstruir? Quiero que leamos Esdras 3:2. Esdras 3:2. ¿Qué fue lo primero que se reconstruyó? Esdras 3:2. Dice: entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Es decir, antes de reconstruir los muros, antes de reconstruir las casas, antes de siquiera reconstruir los muros del templo, lo primero que Dios dijo: reconstruyan el altar. Porque lo más importante para Dios es el altar, la vida de oración y de adoración de la iglesia. Porque aquí hay otro principio importante. ¿Y por qué Dios eso es lo primero que manda a reconstruir? Porque Dios no enciende fuegos en altares destruidos. Dios enciende fuegos en altares restaurados. Y sabemos que el fuego de Dios vendrá, pero tiene que haber un altar restaurado. Eso fue lo que hizo Elías. Elías dice que él se iba a enfrentar a los profetas de Baal, pero antes de pedirle a Dios que descendiera fuego del cielo, dice la Biblia, 1 Reyes 18, que lo primero que hizo Elías fue restaurar el altar que estaba en ruinas. Lo restauró, lo arregló, lo reconstruyó. Y después dijo: Señor, que descienda fuego del cielo. Y descendió fuego del cielo y arrasó con todo alrededor. Y así sucederá con nosotros. Hemos restaurado el altar, porque el altar nunca puede estar en ruinas hasta esto. Puede estar en ruinas este edificio, pero nunca puede estar en ruinas el altar de Dios. Nunca puede estar en ruinas el altar de Dios. Siempre tiene que haber adoración, oración, sacrificio y exaltación al único que es digno. Aunque estemos entre piedras, aunque estemos entre ruinas, pero siempre Dios tiene que ser adorado. Y el que haya un altar restaurado significa también algo: una iglesia que está esperando, una iglesia que se ha preparado para lo que Dios está por enviar. Hemos esperado y nos hemos preparado para lo que viene. Nos hemos preparado de hace mucho tiempo, levantando un altar de oración, de adoración, de ayuno, de búsqueda, porque queremos que descienda fuego del cielo. Lo queremos y lo necesitamos. Un altar restaurado. No puede haber una iglesia
por más bonita que sea, con un altar en ruinas. Y por eso Dios dijo, antes de levantar cualquier cosa, restauren el altar. Y eso fue lo primero. Así que me encanta esto porque estaba todo en ruinas, los muros, todas las casas, todo, pero la gente estaba alabando porque habían restaurado el altar. Y ven lo que pasó cuando lo hicieron. Esdras 3 del 10 al 12. Esdras 3 del 10 al 12. Ya habían restaurado el altar y dice, oiga, estaban los albañiles, imagínense, yo me los imagino ahí con el cinturón y todo, no sé. Dice, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Aquí hay algo muy importante que Dios me habló, porque en este pasaje vemos dos generaciones: los que recordaban y los que vieron el primer templo, y los que nunca lo vieron. Los que habían visto el primer templo dice que lloraban recordándolo, mientras los que no lo habían visto estaban en una gozadera, riendo, saltando. Pero aquí hay algo muy importante, queridos hermanos. En este mover de Dios tenemos que unir el pasado y el presente para mirar juntos al futuro. Las generaciones pasadas tenemos que unirnos con las generaciones del futuro y experimentar el mover de Dios. El mover de Dios que es nuevo, diferente en este tiempo. Porque esa es la promesa de Dios. Yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, generaciones del pasado, generaciones del presente. Pero tenemos que unirnos en este tiempo de Dios histórico para lo nuevo que Dios tiene para su pueblo. Y por eso yo me alegraba ahora cuando veía niños alabando, jóvenes dirigiendo la adoración y algunos de generaciones pasadas, pero todos unidos buscando a Dios. Porque lo que Dios tiene para nosotros es para todas las generaciones. Dios nos está preparando juntos. Ahora voy a hablar un poco más de eso. Pero sucedió algo. Y es que el pueblo estaba entusiasmado, activado, reconstruyendo, pero hubo oposición. Esdras 4:4. Leamos Esdras 4:4. Dice, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Hubo oposición. Todo mover de Dios tiene oposición. Y ahora que nosotros estamos viviendo un momento histórico, cuando nosotros hemos hablado aquí de la historia de los avivamientos, hemos hablado de Pentecostés, hemos hablado de los avivamientos del siglo XVIII, el gran despertar, los avivamientos al inicio del siglo XX, al final del siglo XX, pero el siglo XXI apenas está escribiendo su historia. Nosotros somos parte de la historia. Dios está escribiendo su historia en este momento. Somos protagonistas de la historia que Dios está escribiendo. Y este es un momento histórico también porque es el primer gran mover de Dios en la era de las redes sociales, lo cual tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Cosas positivas que, por ejemplo, podemos ver en vivo, en directo, lo que Dios está haciendo en las naciones. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Poder estar viendo en vivo lo que Dios está haciendo, pero también las redes sociales se han convertido en una plataforma, tristemente, para que muchos usen su voz para tratar de
apaciguar, para tratar de apagar el fuego de Dios, poniendo en duda lo que Dios está haciendo. Pero tenemos que entender que si es un mover de Dios, va a haber oposición. Va a haber oposición. Y ahí es cuando nosotros tenemos que marcar la diferencia. Porque ¿qué fue lo que pasó con el pueblo judío? El pueblo judío, fue tanta la oposición, fue tanta la resistencia que hubo, que detuvieron la obra. La detuvieron. Dejaron de construir. Todo quedó a medio palo. Pero Dios levantó 2 profetas. Dios levantó 2 profetas. ¿Cuánto necesitamos la voz profética genuina y verdadera de Dios en estos tiempos? Dios levantó 2 profetas, Zacarías y Ageo, para que le hablaran al pueblo y les dijera que no importa la oposición, no importa lo que estaba sucediendo, que la obra tenía que continuar, que el mover de Dios, porque cuando Dios empieza algo, tiene que terminar. Nada lo puede detener. Y entonces, ¿qué fue lo que le dijo Zacarías a Zorobabel? Y esto es impresionante. ¿Qué le dijo Zacarías a Zorobabel? Zacarías 4:6. Zacarías 4:6. ¿Qué le dijo Zacarías a Zorobabel? Habían detenido todo el día. Entonces dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Porque hay algo que tenemos que entender: un mover de Dios no es algo que humanamente podamos hacer, no es algo que podamos planificar, no es algo que ni siquiera podamos calendarizar. Es algo que es soberanía de Dios y que viene del cielo. Pero también tenemos que entender que la oposición es espiritual. Entonces no podemos crear un movimiento humanamente, ni tampoco podemos resistir humanamente. Esto solo con el Espíritu Santo de Dios. Porque es el Espíritu el que nos va a despertar, es el Espíritu el que nos va a llenar de poder, es el Espíritu el que nos va a dar la resistencia para soportar, es el Espíritu que nos va a dar el poder para que realmente seamos testigos hasta lo último de la tierra. No lo podemos hacer solos, necesitamos del Espíritu Santo. Pero lo más impresionante, y con esto voy cerrando, creo que es mi mensaje más corto en la historia, fue lo que Ageo le dijo a Zorobabel y al pueblo judío. Y quisiera que nos pongamos de pie para leer esto. ¿Qué dijo Ageo? Ageo 2 del 3 al 9 dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestro Dios, de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Oiga lo que estaba diciendo aquí Ageo, porque
Cuando se dedicó la primera casa, cuando Salomón dedicó la primera casa, dice que fue algo tan increíble que una nube llenó todo el templo y ni siquiera podía ministrar de la gloria que había. Y aquí les está diciendo, ¿recuerdan eso? Eso no se compara con la gloria que vendrá. La gloria postrera será mayor que la primera. Lo que hemos visto, lo que hemos experimentado, lo que hemos vivido, no se compara con la gloria que Dios trae para la iglesia. Dios trae algo nuevo, Dios trae algo diferente. Alaben al Señor. Algo importante, este no es un tiempo para comparar, este es un tiempo para disfrutar. Porque muchos dicen, es que así fue antes. No. Si usted vive comparando lo que pasó, no va a disfrutar lo que Dios tiene. Tienes que abrir tu mente. Tienes que tener expectativa de que lo que Dios traerá es algo nuevo, diferente, pero mejor y mayor, que ni siquiera lo podemos explicar, ni siquiera lo podemos entender. Son tiempos de gloria, son tiempos maravillosos, son tiempos para estar juntos, son tiempos para buscar de Dios de todo nuestro corazón. Son tiempos para creer que la gloria que vendrá no tiene precedentes. Es tiempo para creer lo que dice la palabra, que la gloria de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar. Es tiempo de creer que Dios nos visitará, que Dios nos despertará, que Dios hará volver a muchos que se fueron, muchos que damos por perdidos, vendrán de rodillas delante de Dios, arrepentidos. Son tiempos gloriosos. Hemos contado muchas historias de avivamiento, pero yo ya no quiero contar historias. Yo quiero ser parte de la historia, de lo que Dios hará en este tiempo, de lo que Dios hará con su pueblo. Primero con su pueblo. Amén. Hoy ni siquiera yo decía, Señor, no sé si voy a predicar o no. No sé cuánto voy a tener que durar. Solo sé que si es tu voluntad que hoy hable a la iglesia, que sea una palabra que nos edifique, que nos prepare, que nos llene de fe. Necesitamos mucha fe. Y para que estemos juntos pidiéndole a Dios que nos visite. Cuando comenzó la pandemia y estaba todo desolado, Dios puso un canto en mi corazón y quisiera compartirlo con ustedes. No soy un gran cantante ni un gran guitarrista, pero simplemente les pido que escuchen la letra y que espero que sea de bendición para ustedes. Espíritu, tu iglesia te canta hoy, todos unidos te pedimos, ven Espíritu. Espíritu, tu iglesia te canta hoy, todos unidos te pedimos, ven Espíritu, ven otra vez con vida y poder, te lo pedimos, Santo Espíritu.